En esta tarde, noche ya, le quiero compartir una palabra que Dios me habló esta mañana. Algo muy puntual. Se combinaron dos secuencias, dos cosas, porque por un lado estaba meditando sobre los acontecimientos de Jesús cuando Él resucitó, los acontecimientos, los eventos de Jesús después de la resurrección. Y cuando estoy con el devocional de hoy, lo estoy leyendo, la lectura de hoy, encuentro justamente en la lectura de hoy uno de esos momentos. Es una historia que ya leímos desde otro libro, creo que habíamos ido a la primera reunión, fue con Mateo. Nos encontramos con el momento posterior a cuando van las mujeres a la tumba y se encuentran que la tumba ya estaba, la piedra movida, la tumba estaba vacía. Ese momento y todo lo que aconteció en esa situación. Les quiero leer entonces Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Estoy volviendo un poco para atrás en el tiempo cronológico, porque ya hemos hablado en Lucas 24 también cuando Jesús iba caminando hacia el pueblo, pero volviendo el tiempo en forma cronológica, a ver esta situación que encontramos en esta historia. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Ya hemos hablado respecto de esto, de estas manifestaciones espirituales, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, y acá me detengo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis? Es unas mujeres que iban a cumplir un ritual que tenía que ver con la muerte, con la sepultura, que por un lado tenía su aspecto natural, que era cubrir el olor de la descomposición del cuerpo. Entonces iban a untar literalmente. Mire que entre ungir y untar no hay mucha diferencia en la práctica, y lo que ellas iban a hacer era untar el cuerpo de Jesús con especies, con perfumes, para apagar un poquito el olor al cuerpo descompuesto. Y al mismo tiempo eso era un símbolo de la presencia del Señor que lo acompañaba, la presencia de Dios que estaba tomando esa vida. Se encuentra en medio de ese ritual, el cuerpo no estaba ahí, y el ángel le dice estas palabras que se choca con nosotros en esta noche. ¿Por qué nos confronta? Porque muchas veces nosotros estamos en nuestros problemas, estamos con nuestras crisis, estamos con nuestros conflictos, estamos pensando ahora cómo llegar a fin de mes, qué va a pasar con el trabajo, las restricciones diarias. Estoy pensando, como le decía anoche en una reunión que tuve, virtual y también presencial, pensando, ahora salimos de acá y a ver cómo vamos evitando los controles policiales. Miren lo que estamos haciendo. Al punto que han llevado la iglesia. Me sentía en un momento como los primeros cristianos de la época del Imperio Romano, que se andaban reuniendo en las cuevas, se reunían en las catacumbas, que eran los sótanos de los edificios, de los palacios, los sótanos de los lugares públicos. Eran unos caminos que había, como unos pasillos que hacían bajo tierra que llevaban al río, y ahí se reunían los cristianos, porque si los encontraban los mataban. Qué loco, porque en esta época que estamos hay una corriente cristiana, también en el cristianismo de grieta, no se preocupe, hay una corriente cristiana que dice, no, tenemos que ser de testimonio y tenemos que respetar todas las normas. Y yo no me imagino en aquella época a aquellos cristianos respetando las normas. Se reunían a escondidas, tenían códigos secretos. ¿Se acuerdan el día que estábamos hablando del 666 y terminamos con la explicación de qué significa realmente el 666? Ellos tenían un código, el pescadito era el código para que la gente sepa, para entre ellos identificarse sin que los demás se den cuenta, diciéndole yo estoy siguiendo a Jesucristo, con lo que representaba ese dibujo. Así estamos nosotros ahora, sí cumpliendo las normas en la medida que nos corresponde, pero no dejando de adorar al Señor, proclamar su nombre, predicar su palabra y escapándonos de la policía para que no nos agarre en la calle. A veces hay que hacer algunas
algunos laberintos, hay que hacer algunos viajes medio retorcidos, hay que hacer un poquito más largo para evitar solamente el mal momento, porque le voy a decir esto, y me comprometo con esta palabra. También en eso, Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te llegará. Si nos llegaran a detener, no va a pasar absolutamente nada. Pero para evitar el mal momento, la incomodidad, el dar explicaciones, el mostrar permiso, que una discusión o todo lo que pudiera suceder, entonces estamos esquivando un poquito eso. A eso hemos llegado en este tiempo. En esta condición que nos encontramos, podemos caer en el mismo error que cayeron estas mujeres y empezar a buscar a Jesús entre los muertos. Buscamos la salida en el gobierno, buscamos la salida en el amigo, buscamos la salida en el acomodado político, buscamos la salida en el puntero del barrio, buscamos la salida en la sociedad de fomento, en la copa de leche, buscamos la salida en el manzanero, en el concejal amigo, buscamos salida en un montón de otros lados. Buscamos acomodarnos para recibir un plancito, un subsidio. Buscamos tal vez, si mucho no nos afecta, meternos en alguna marcha, hacer algún piquete. Buscamos estar acomodándome con este y con el otro. Buscamos la salida entre los muertos. A eso se refería Jesús cuando en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, y te leo porque hoy olvidé hasta anotar los versículos, olvidé todo. Mateo capítulo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El famoso pasemos al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Siempre hay alguno que se llena la boca diciendo cosas de eso. Siempre hay alguno que tiene ese tipo de cosas, ¿no? No se confíe tanto en la palmadita en el hombro. Es más, al contrario, confíe más en aquel que en la cara le dice, no me gusta como sos. Confíe más en ese, porque ese es sincero en su relación. Y si después de eso permanece, ahí se ganó un amigo o un compañero de batalla, ahí se ganó alguien con quien hacer el trabajo que el Señor nos manda hacer. Sigo la historia. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Menos mal que la palabra zorra en esa época tenía otro significado, ¿no? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis muertos. Le estaba diciendo, este hombre, que no sabemos quién es, le estaba diciendo, mirá, mi papá o mi mamá o mi abuelo o alguien de mi casa o alguien de mi familia, espera que esté en una situación delicada, yo termino de atenderlos a ellos y después voy a seguirte. Cuando seguir al Señor te lleva a ponerte en la situación de tener que elegir o tener que primero resolver otras cosas, todavía no estás listo para seguir al Señor. Seguir al Señor en integridad, de corazón, servir a Dios, implica entregarte de lleno. Dios suple todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria. Él sostiene, Él cuida y Él te guarda. Deja que vaya primero y entierra a mis muertos. A lo que Jesús le dice en el versículo 22, a esto quería llegar, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando no se entiende el contexto de lo que está hablando, suena un poco chocante, un poco parece como que Jesús fuera un hombre insensible, pero lo que él está diciendo sencillamente es, nosotros pertenecemos a otro reino, nosotros estamos proclamando vida, nosotros estamos predicando vida. Deja que los que no entienden se dediquen a las cosas de este mundo. Los que no entienden se sigan dedicando a las cosas terrenales y naturales. Que los muertos espirituales, eso quiere decir, que los muertos espirituales entierren a sus muertos naturales. Eso es lo mismo que ocurrió en el encuentro entre las mujeres y los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Eso es lo mismo a lo que nos podemos estar enfrentando nosotros. Buscamos solución, buscamos salida entre los muertos espirituales.
Hay un pastor conocido que a veces me escribe o me llama y me dice, bueno, me decía, ahora ya no, ya cambió su postura, me decía esta expresión, estas palabras: pastor, usted sabe, a ver qué podemos hacer, de qué nos dan permiso, hasta dónde nos podemos mover, pues solamente 10 o solamente 20, si son 21 pasa algo. Deja de buscar la salida entre los muertos espirituales. Pastor, usted sabe si alguien de la municipalidad me podrá dar algo. Deja de buscar salida entre los muertos espirituales. Los muertos no tienen nada para darte, nada para decirte. Los muertos no tienen nada para hablar de la vida. Los muertos no tienen nada porque no entienden las cosas que nosotros estamos diciendo. Por eso nos tratan de locos. Falta un ratito y te voy a decir esa palabra. Por eso nos tratan de fanáticos, por eso nos tratan de ignorantes. Por eso la importancia también de ser personas preparadas, aún para a través de nuestra preparación, proclamar palabras de vida, para que cuando estés conversando con alguien se queda pasmado porque, wow, pero yo pensé que eras un tonto. No soy ningún tonto. A veces escucho conversaciones entre cristianos, discusiones de cristianos que te da vergüenza ajena de los poco fieles argumentos que utilizan para predicar a Cristo o del error sobre el cual están parados. A veces veo que solamente es una cuestión de pelea, o algunos que creen que alcanza el suficiente cuando hablar en lenguas, levantar las manos y ya está. No, somos luz. Venimos a reflejar, venimos a mostrar a Dios. Tenemos que decirle a la gente, mira, en mí está Cristo. Y eso se tiene que ver en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, en toda nuestra conducta, en toda nuestra actitud. Reflejar a Dios con altura, con respeto, con educación, pero reflejar, mostrar a Dios. Dice también Lucas capítulo 2, versículo 42 al 44, una historia, me gusta mucho esa historia. El momento en que va Jesús a celebrar su bar mitzvah, teniendo ya los 13 años cumplidos, lo llevan al templo por primera vez. Antes de eso no iba al templo. Los judíos tenían la obligación, no la tienen ahora porque no existe templo, pero los judíos tenían la obligación de todos los años presentarse al templo a llevar su sacrificio anual. Si vivían en la zona del templo, harían sus sacrificios diarios y demás en su lugar, pero todos los años, no importara dónde vivieran, tenían que ir al templo a presentar su sacrificio. Y a partir de los 13 años estaban obligados a hacerlo, antes no. En el momento de los 13 años se celebra el ritual del judío del bar mitzvah, que significa hijo de la ley. Ya sos un hombre que podés recibir la condenación de la ley si no la cumplís. Jesús cumplió sus 13 años y así fue con su familia a presentarse al templo. Van con toda la comitiva, van con todos los parientes, van con los conocidos, van al templo, hacen lo que tienen que hacer. Ahí ocurre esa situación que ya seguramente la conocerás, donde en un momento determinado Jesús está conversando con los escribas, con los fariseos, y está con ellos aprendiendo. Y dice que esta gente, los maestros, se sorprendían de cómo aprendía, de las respuestas que daba, de lo rápido e inteligente que Jesús era. Algo que mostró a lo largo de toda su vida terrenal. Rápido en respuestas, bien rápido en palabra, siempre dando la palabra justa. Un hombre también de mente, de conducta, de actitud, un hombre que mostraba y reflejaba a Cristo. Un hombre que se dedicó a conocer la Escritura, no simplemente a conocer 2 o 3 versículos. Un hombre que hacía actividad religiosa para estar empapado de las cosas de Dios, porque a través de él iba a mostrar a Dios. Cuando se están volviendo, en ese momento en que él estaba ahí hablando con los escribas, con los fariseos, cuando se estaba volviendo, habiendo estado ya un día de camino, la madre se da cuenta que Jesús no estaba. Perdieron al nene, se olvidaron al nene en el shopping y se desesperaron. Y dice, Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, le dije 42 porque voy a leer de 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, cuando cumplió los 13, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Le buscaban entre los parientes y conocidos. Nuevamente vuelvo a decirte la misma palabra, lo que los ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas la salida simplemente en tu círculo? ¿Por qué te buscas acercarte a personas que pueden sostenerte, que pueden darte una salida, que pueden darte una respuesta, que pueden ayudarte, que pueden prestarte? Tenemos que cambiar nuestra visión. Vivimos, como se decía antiguamente, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en esta tierra, pero no somos terrenales. Tenemos una vida espiritual. Vivamos esa vida espiritual. No se puede manifestar la vida de Cristo en nosotros, no se puede manifestar la llenura del Espíritu en nosotros si tenemos nuestra mente, nuestra mirada puesta solamente en lo terrenal. No quiere decir esto que usted se olvide de lo terrenal, no, al contrario, nuestra obligación y responsabilidad es doble. Corremos en desventaja porque tenemos que hacer todo lo que hacen los demás y encima de eso poner los ojos en el cielo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y desde allí estar pensando siempre en acercar una palabra. Por eso les decimos a los obreros, les decimos a los que reciben a la gente, les decimos a los líderes en la iglesia, cuando termina la reunión o incluso en los momentos de la entrada de la reunión, cuando ya estamos despidiéndonos, no es momento para ser sociales, es momento para enfocarte en aquel que está por primera vez, en aquel que tal vez viene hace una semana o dos, aquel que no tiene relación. No es momento para hacer un club social, no es momento para hablar con el amigo, es momento para trabajar. Tenemos esta desventaja. Tenemos otros momentos para ser sociales, tenemos que generarlos también, pero lo importante es enfocarnos en aquello que a Dios le importa. Ocuparnos de los bienes de nuestro Señor. Ocuparnos de los bienes de nuestro Señor. Y así seremos bendecidos. Mirar el estado de la higuera, así seremos bendecidos. Procurar hacer lo que Él nos manda hacer, así seremos bendecidos. No busque entre muertos espirituales, no busque entre parientes y conocidos, busque donde tiene que buscar. Levante los ojos al cielo y reciba dirección para hacer lo que tiene que hacer. Seguimos otra vez en Lucas 24. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, le dicen los ángeles a las mujeres, acuérdense de lo que les habló. Habíamos dicho cuando fue esta misma situación, la historia sobre María Magdalena, que tanto ella como el resto de los discípulos no tenían entendimiento espiritual, porque durante la época en que estaban con Jesús no lo veían como Dios, sino que lo veían como un maestro más, como un rabino más. Eso hizo que en el momento indicado, cuando esto pasó, aunque Él les había hablado que era necesario que muera y que resucitara, no lo tenían en la cabeza. No pensaban que eso iba a pasar. Es más, hasta lo habían ignorado. Capaz que lo tomaron como una metáfora, una enseñanza adicional. Entonces, cuando sucede, pensaron que todo había terminado. A diferencia de Pedro, que hablamos la semana pasada, que algo le estaba picando en la cabeza y provocó la situación para volver a generar el encuentro con Dios. Por eso los ángeles le dicen, acuérdense de lo que Él les habló. Es necesario prestar atención a las palabras que Dios nos habla. Es necesario que en la iglesia prestes atención a toda palabra que se habla. Desde el primer momento que se habla la reunión hasta el último la oración final. Es necesario que prestes atención a cada administración, a cada canción, a cada versículo, a cada oración. Dios te está hablando todo el tiempo. Cuando estás recibiendo palabra como este tiempo, es necesario que tomes nota, que te guardes una palabra, que la reserves para vos, que vuelvas después sobre eso. Es necesario que grabes si es necesario o vuelvas a escuchar, que no te conformes con la costumbre, no busques solamente entre parientes y conocidos. Que, no me pude conectar tal día. Bueno, la semana siguiente no. Hay una palabra que Dios este día tiene para vos. Y no se crea, no siga ese error que dice, bueno, si Dios hubiera querido que yo recibiera esa palabra, Dios hubiera hecho que yo estuviera ahí. No. No funciona así el reino de Dios. Tenemos esa tendencia siempre paternalista de buscar el que nos ponga el alimento en la boca,
A lo cual el libro de Proverbios ya dice que el perezoso se sirve de la olla, pero le da fiaca de llevarse la cuchara a la boca. No, Dios nos manda a tener una actitud proactiva. Somos nosotros llamados a hacer, no siempre a depender. No es que si Dios quiere que vos escuches la palabra, Él va a hacer que vos estés. Vos tenés que estar para recibir la palabra que Dios tiene para darte. Porque si realmente fuera un propósito 100% efectivo y necesario, donde realmente Dios quisiera que vos escuches una palabra en ese momento, no te va a gustar lo que Dios va a hacer para que estés. Porque puedes llegar a tener un inconveniente en la calle, se te puede llegar a romper el auto, puedes llegar a perder el colectivo, te pueden llegar a echar del trabajo, puedes llegar a perder dinero, se te rompió el celular, te entraron a tu casa, se te rompió el calefón o el termotanque, o te quedaste sin garrafa, no tenés plata, ¿qué me está maldiciendo? No, no te estoy maldiciendo, te estoy, ¿cómo es? Es que tengo que inventar una palabra. Te estoy Juan 16 unando. Inventé una palabra. Juan 16 unando. ¿Me traen agua, por favor? Dice Juan 16:1, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, para que sepas lo que va a pasar. Si realmente en algún momento, porque estás muy cabezón, no te estás acercando y Dios quiere que estés ahí sí o sí, no te va a gustar. Acordate lo que le pasó a Jacob, que quedó rengo por el resto de su vida. Porque sí, es cierto, le venció al ángel, pero quedó rengo por el resto de su vida. Entonces vos tenés que buscar la manera, no lo pudiste hacer hoy, no pudiste estar hoy, tenés que estar mañana, tenés el link para entrar, tenés que volver a conectarte. Estamos en la iglesia, tenés que congregar. Tenés que congregar. En esta manera estamos así, tenés que congregar de esta forma, tenés que estar presente, tenés que compartir, tenés que anunciar palabra. No busques al Señor solamente entre parientes y conocidos. No te juntes con los muertos y recordá las palabras que Él te habló. Toma nota del llamado que recibiste, las promesas que recibiste. Si estás en este momento acá, si estás en cada reunión, es porque Dios tiene algo con vos. Dios tiene un plan con vos. Dios tiene un propósito con tu vida. No estás solamente para haber sido salvado y nada más. Y te voy a decir algo que a veces enseñamos, gracias hija, en las clases de discipulado. Si el propósito de Dios con tu vida hubiera sido solamente tu salvación, o sea, si el propósito de Dios con tu vida hubiera sido solamente que lo recibieras a Él y por lo tanto tuvieras vida eterna, lo que tendría que haber pasado en el momento de recibir a Cristo, te tendrías que haber muerto. Porque es la única forma de garantizar que no te ibas a alejar, que no te ibas a apartar, que no ibas a sufrir tentaciones, que no ibas a ser perturbado y que ibas a estar directamente en la presencia del Señor. Como aquel ladrón al lado de la cruz, al cual Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el hecho de que no te hayas muerto, quiere decir que Dios tiene algo con vos. Dios tiene un plan con tu vida. Para algo te dejó. Y como se dice vulgarmente, que se dice, no te quedaste para semilla, bueno, vos sí te quedaste para semilla. Estás para ser sembrado con tu vida, con tu actitud, con tu palabra, con tu presencia, con tu testimonio. Estás para dar vida, para alumbrar, para anunciar. Estás para crecer luego de ser sembrado, para que bajo tus ramas, tus brazos, tu espíritu, bajo tu mismo ministerio, otros vengan a cobijarse, para que vengan a recibir dirección de tu parte, para que seas luz, para que seas señal, para que seas lámpara, para que seas camino. Mirá todo lo que sos. Por eso es tu responsabilidad pararte y anunciar y decirle a la gente, esta es la manera. Se puede vivir de otra manera. Hay otro camino, hay una alternativa. Incluso para decirle a la gente, no busques en el otro. Hay uno solo que te puede dar salvación. Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10, que dice que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y que nosotros, al acercarnos a Él, estamos completos en Él. Completos.
No necesitas otra cosa más que a Cristo. En intimidad, no así de palabra, no de oídas te había oído. En intimidad, en contacto, en conocimiento, en cobertura, en llenura. Si vos tenés a ese Cristo, no necesitas ninguna otra cosa más. No hay plaga que toque tu morada, ni mal que va a venir a tu puerta, no hay mortandad que de noche, de día te destruya, no hay peste de noche tampoco, algo así era, o una cosa de esa. No, tus enemigos van a estar en paz con vos, todo lo que necesites será suplido, la presencia de Dios te acompañará, lo que toques será bendecido, lo que te pares, donde pises, te va a ser entregado. Mirá la cantidad de promesas que tenés por decidir ser parte o decidirte a ser iglesia. Avanzo porque se va la hora. Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nadie le prestaba mucha atención. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se encuentran ellas con los ángeles, ven la tumba vacía, reciben esta dirección, toman esa palabra y se van nuevamente a encontrarse con los discípulos que estaban amargados, angustiados. Como dice, creo que Juan, dice que estaban volviendo a sus quehaceres, a sus tareas, como Pedro que estaba pensando en volver a la pesca, porque él tenía un propósito adicional, los demás pensaban en volver a la pesca, como los del camino a Maús, que estaban contando, diciendo, mirá vos lo que pasó en medio nuestro, qué tremendo las noticias, las cosas que pasaron, y así pasaron tantas cosas, y la gente contaba, wow, qué cosas que hemos vivido, como a veces nosotros decimos, qué buena reunión que tuvimos, lo que Dios me habló, mirá lo que pasó, y te olvidás ahí, lo dejás ahí, sin entender que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se aclara, hasta el mediodía. Me hago sombra con los reflectores de allá. Va en aumento hasta su máximo resplandor, hasta la máxima plenitud de luz sobre tu vida. Una plenitud que, vuelvo a decirte, solamente la encontrás en Cristo. Entonces van a decirle, ¡hey! Fuimos a ungir a Jesús, fuimos a prepararlo, porque nos agarró el día de reposo, el Shabbat, y no pudimos. Fuimos y estaba la tumba vacía, la piedra estaba movida. Y no había nadie, se lo llevaron. Y había 2 varones que nos dijeron, no, miren. Y como dice en otro evangelio, cuando dice, díganle a Pedro que voy delante de ellos. En otro o en este. En otro evangelio, díganle a Pedro que voy delante de ellos y nos vamos a encontrar en Galilea. Y le cuentan todo eso. Las que no habían entendido, le cuentan a los que no habían entendido. Y mirá lo que pasó. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, gracias, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No les creyeron lo que ellas les contaron. No hay testimonio más valioso que el de primera mano. No hay testimonio más valioso que una vida transformada. No podemos contar a otros desde mi propia ignorancia, sino contarle a otros desde mi propia revelación. Porque a diferencia de los 11, hubo uno que en ese momento tomó esa palabra, uno que tenía un corazón que había recibido una palabra revelada. No se quedó solamente con las palabras de ellos ni las palabras de ellas. No se quedó solamente con la idea de aquellos que decían, están locas, ¿qué hablan estas mujeres? ¿Qué están diciendo? Mirá que va a estar la tumba vacía. ¿Qué vieron? ¿Están tomadas? ¿Qué es lo que les pasó? El cuerpo de Jesús tiene que estar ahí. Nosotros estuvimos cerca, mirábamos de lejos para que no nos vean, no nos descubran, pero vimos cuando el cuerpo fue entregado, vimos cuando lo bajaron de la cruz, cuando José de Arimatea se lo llevó. ¿Cómo que no va a estar? Hablan pavadas. Como cuando estuvo Pedro encarcelado, ¿vio? Estaba la iglesia, sí, oración por él.
Estaban todos orando por él y Dios escuchó la oración. Entonces Pedro es liberado de la cárcel y va a la casa de los que estaban orando, va a la iglesia y golpea la puerta de la iglesia. Y ellos estaban orando. Entonces no atendían porque estaban orando, para que Pedro sea liberado. Y Pedro estaba afuera llamando. Y sale la jovencita, Rode, y mira por la ventana y dice, ¿quién es? Soy Pedro. Y no le contestó, le cerró la puerta en la cara porque dijo, es el fantasma de Pedro. El fantasma de Pedro nos está... Me acordé de la cumbia, la sombra de Pedro. El fantasma de Pedro nos está persiguiendo. Entró a decirle, está el fantasma de Pedro afuera. Y se pusieron a orar más fuerte porque, ¡ay! Nos persiguen hasta los fantasmas. No crees que Dios pueda hacer lo que Dios dijo que va a hacer porque tu mente, tu visión está puesta en otra cosa. Tenemos la tendencia a poner los ojos en lo terrenal cuando tenemos que poner los ojos en lo espiritual y en el reino. Ellos no creyeron lo que ellas decían. Pero Pedro, versículo 12, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no se quedó con las palabras de las mujeres, fue a experimentar. No hay cosa mejor que el testimonio de primera mano. Nada puede equipararse, nada puede compararse con la revelación personal. Nada puede compararse al testimonio real, a ver con tus propios ojos. Y eso es lo que tiene que pasar en este tiempo. Primeramente te digo, antes de terminar, ya terminando, primeramente te digo, recordá las cosas que Dios te habló y recordá las cosas que Dios hizo en tu vida. Empezá a pasar lista, pasá a hacer un balance, cómo estabas, cómo estoy, cómo me sentía, cómo me siento. Por eso es importante que compartan sus testimonios. Es importante que graben su testimonio. Porque no solamente le está haciendo de testimonio para otro, sino que también está haciendo de semilla de fe para vos. Cuando empezás a repasar, empezás a escribir o a hablar o a recordar o a releer lo que Dios hizo, decís, wow. Hace unos días atrás, hace 3 días atrás exactamente, me llega esas notificaciones de Facebook donde te recuerdan qué pasó hace 1 año, o 2 años, o 3. Y aparece el video del día que me despedí del local de enfrente. Y dije, lo primero que dije, 1 año ya. Era el 25 de abril, por eso lo recordé cuando lo vi, por eso recuerdo la fecha, 25 de abril del año pasado. Pero más allá de la fecha y de decir 1 año ya, me quedé mirando ese video y escuchando las palabras de ese pastor que estaba parado en aquel púlpito y haciendo un paneo, el lugar ya vacío, fue justo antes que destrocen el escenario, porque lo destrozaron, justo antes de que destrocen el escenario, haciendo un paneo general, y yo hoy miraba, hoy en esta época, miraba ese video donde se veía la profundidad, la anchura y el escenario. Y dije, wow, tanto crecimos, tan chico era ese lugar. Y pensar que cuando entramos a ese lugar, viniendo de uno que tenía con aquella famosa palabra profética que decía un lugar 3 veces más grande, entramos a un lugar 3 veces más grande del original y era enorme, no se podía llenar. Las primeras reuniones inventábamos, no había pandemia, pero poníamos las sillas con distancia social, a 1 metro una de otra. Salimos de ahí y estamos acá, en esto que usted está viendo. Y ahora mirando aquello, digo, tan chico era. Acuérdese de lo que Dios hizo. Mire de dónde lo sacó. Mire de dónde lo rescató. Mire cómo la transformó. Mire cómo la cambió. Tome nota, cuente, comparta una semilla de fe para uno y un testimonio de fe para los demás, para que ellos sí puedan ver en tu vida, sí, siéntase, en tu vida, que ellos puedan ver de primera mano una vida transformada.
no alcanza con tus palabras, aunque es bueno que haya tus palabras. Pero si tus palabras no van acompañadas de una transformación, no te va a creer. ¿Cómo no les creyeron a ellas? Pero si tus palabras van acompañadas de un testimonio y de una vida transformada, cuando Pedro vio los lienzos tirados, el sudario, cuando lo vio, dijo, wow, tremendo las cosas, dice, repito, al final del versículo 12, y fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Tenemos todavía, independientemente de lo que pase con las restricciones, que ya le digo, van a seguir estando, tenemos todavía 2 semanas más, 15 días en realidad, 2 semanas más para este trabajo específico. ¿Pero por qué? Después de los 15 días vamos a seguir haciendo el mismo trabajo. Pero en estos 15 días que restan, 15 de los 40, 25 que ya pasaron, en estos 15 días que restan, usted tiene que entender que tiene la obligación de hacer aquello mismo que Jesús estuvo haciendo. Abrir los ojos de los que no entienden. Mostrarles señales de mi vida transformada. Contarle mi testimonio. Mostrarme completamente revestido de gloria. Para que crean, para que vean, para que se puedan acercar. Del mismo modo y al mismo tiempo seguimos orando, diciendo, ¡ay de aquellos que han sido de tropiezo para estos mis pequeños! Cumpliéndose al día de hoy, ya prácticamente 20 días, entonces haciendo un recuento muy rápido, un promedio de 25 personas que se tendrían que haber acercado a Dios en estos días y no han podido hacer. Sumado, como le dije el domingo, el promedio de 400, 500 personas diarias que se paran a la puerta del infierno, esperando turno para entrar. Tenemos una responsabilidad y una obligación, mostrar a Cristo en nuestras vidas. Proclame, anuncie, invada las redes, reparta volantes, pegue afiches, grabe su testimonio, cuente, diga. Les compartí algunos, no recuerdo si fue así con los obreros, un video de un joven que encontré de casualidad. En 15 segundos le llevó a ese muchacho decir simplemente, Jesús hay salvación. ¿Eso le va a dar vergüenza? Póngase de espalda y diga lo mismo, algo sencillo, que siembre una semilla de fe y una vida transformada. Oramos y nos despedimos. Y nos ponemos en las manos del Señor, entregándole este tiempo, esta carga, esta preocupación, entregándole la adoración porque Él es digno de recibirla, merecedor de toda la alabanza y de toda la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder, por movernos, por sacudirnos, por confrontarnos. Gracias, Señor, por despertarnos. Gracias, Señor, por poder avivarnos, para levantarnos, para ser anunciadores, para anunciar a la gente, para que puedan encontrar una salida, para que puedan encontrar la respuesta, no en cualquier otro lado, sino solamente en vos, para ser iglesia. En este tiempo, en esta forma, pero para ser iglesia, para ser el canal de transformación de aquellos que están desesperados, que no saben cómo salir de su crisis, de su desesperación, anunciar vida, dar palabras de vida, recordar lo que hiciste en nosotros, trae a memoria, Señor, de nuestras vidas, cada testimonio, cada promesa cumplida, cada transformación realizada, trae a testimonio, Señor, aquellas situaciones que hemos vivido y de las cuales nos rescataste, de las cuales nos levantaste para poder ser luz, para poder ser sal, para poder anunciar el camino de la bendición. Señor, en el nombre de Jesús te pido que toques y pongas carga en cada corazón, que despiertes, Señor, a aquel que está en letargo, que levantes al caído, que sanes al herido, que cierres y cures las heridas, Señor, de aquel que está angustiado. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que todavía están metidos en preocupación, aquellos que están ahogados, Señor, en dolor, en angustia, en crisis. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, de miseria, todo fracaso
rechazo que viene contra sus vidas. Reprendo la depresión, reprendo la frustración, corto, Señor, los lazos del enemigo, las garras, Señor, del mismo diablo que quiere robar la salud, robar la esperanza, robar la fe. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro vidas bendecidas, vidas transformadas, vidas que se levantan como herramientas de cambio, como agentes de transformación. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la bendición entra por cada rincón en tu casa, la bendición por cada ventana, por cada puerta, en cada labio, en cada palabra. La bendición entra a tu familia, que serás levantado en autoridad, que serás revestido de poder, que no faltará bien en tu mesa, bien en tu casa, sino que todo lo que hagas, todo lo que toques será bendecido y prosperado, que será vista la gloria de Dios en tu vida, de tal manera que te van a preguntar, te van a venir a pedir, como ese testimonio que me han contado, diciendo, porque vos estás, hay paz. Y de esa manera, Señor, tu palabra será proclamada, tu presencia inundará las vidas, tu presencia inundará los corazones, tu espíritu se moverá en medio, Señor, y veremos una sociedad transformada a través de tu palabra, a través de la iglesia. Te bendecimos, Señor, te adoramos.